Hola, bienvenidos al megacurso de Angular con TypeScript en 60 horas, presentado por Rafael Vázquez para megacursos.com. En este curso vamos a aprender todo lo necesario al framework Angular con el lenguaje TypeScript. Ya vimos nuestra primera clase, la cual consistía en nuestros primeros pasos utilizando el framework Angular. A continuación, para seguir explorando la funcionalidad del lenguaje, y del framework que estamos utilizando, vamos a realizar un pequeño proyecto que va a ser un conversor de unidades de medida. Nos vamos a enfocar en dos tipos básicamente, que son las de longitud y las unidades de masa. En este ejemplo exploraremos un poco más las distintas características que podemos conseguir en este framework. Aún no vamos a profundizar en cada uno de los conceptos, sino ver de una visión práctica cada una de las elementos que podrían llegar a realizarse con el lenguaje. Y a su vez vamos a hacer un primer ejercicio con el cual vamos a ir sintiéndonos más familiarizados con este framework y muchos más cómodos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es crear nuestro proyecto. Para ello, ya yo me encuentro en mi carpeta de Angular TypeScript donde hicimos la clase 1 la vez pasada. Voy a abrir el terminal y básicamente aquí en el terminal voy a ejecutar el comando de ng-new. Sí, con este comando podríamos crear nuestros proyectos Angular. Bien, recordando, él nos iba a consultar el nombre de nuestro proyecto, que le vamos a llamar simplemente clase 2. Nos va a consultar si queremos utilizar el Angular Routing, que básicamente le vamos a decir que no por el momento. Todavía no sabemos qué es eso. ¿Y qué modelo de hojas de estilos vamos a utilizar? CSS está bien. Ahora tenemos que esperar a que nuestro ng-new ejecute el comando y descargue en este caso nuestra copia del proyecto. Bien. La idea básica, mientras esto carga, es que vamos a apoyarnos un poco en un archivo que les voy a dejar también disponible en la carpeta de la clase, donde vamos a poder observar una pequeña tabla muy simple, donde podemos ver las unidades de longitud, algunas de ellas. Obviamente no estamos colocando todas las que existen. Hay algunas americanas y algunas imperiales. Y tenemos aquí algunas unidades de masa. Tenemos un par de americanas y una imperial, que es la que vamos a estar representando en nuestra aplicación. Vamos a observar cómo va nuestra carga. Aún está en camino. La idea será imitar un poco cómo funciona el convertidor de unidades que posee el buscador Google. Así que podemos utilizar eso como referencia. Existen miles de convertidores de unidades en Internet. Nosotros vamos a hacer nuestra propia versión. Vamos a partir de una idea bien interesante, que es que cada una de las unidades las vamos a basar en una unidad central. Y a través de esa técnica vamos a poder convertir de una forma más simple a otras de las unidades que tenemos en nuestra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de las distintas unidades, su símbolo y su valor. En este caso, la unidad central que estamos tomando es el milímetro. Entonces podemos observar que un milímetro en este caso equivale a 1, un centímetro son 10 milímetros, un metro 1000 milímetros y así sucesivamente. Cada una de las unidades tiene su representación en milímetros. Esto nos va a ayudar mucho a hacer un solo método, una sola función que nos permita calcular de forma sencilla esta operación de conversión de una unidad a otra unidad.
La misma idea vamos a tener aquí en las unidades de masa, donde podemos observar, por ejemplo, aquí el gramo, el kilogramo y la libra, y su equivalente, tiene un pequeño detalle, pero equivalente en gramos en este caso. Entonces siempre vamos a utilizar una unidad central, que va a ser entonces la unidad principal con la que vamos a ayudarnos para convertir de una forma simple de una unidad a otra. Bien, ya nuestro proyecto ha culminado de descargarse e instalarse. Vamos a ingresar en la carpeta CD 2, ¿sí? Y vamos a abrirlo en el navegador ng server primero, para entonces que nuestro proyecto compile y empiece a ejecutar, y nos debería mostrar el proyecto base que ya lo conocimos en la clase anterior. Aquí observamos que está cargando, ya cargó. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a colocar, en este caso, nuestro puerto 4200, que es el puerto donde ejecutan todos los proyectos. Bien, ya podemos observar que clase 2 está ejecutando. Recordamos que en la clase pasada, en los primeros pasos, siempre él nos generaba este pequeño estructura para entonces representar algo en la página principal. Vamos a volver otra vez al Visual Studio Code. Despleguemos aquí la carpeta clase 2 que se acaba de crear. Y bien, aquí tenemos ESRC, que viene siendo la carpeta donde están las fuentes de nuestro proyecto. Dentro de la carpeta SRC vamos a dirigirnos a app. Si recordamos, aquí estaba la estructura de nuestro proyecto. Y teníamos en este caso el CSS, que era la hoja de estilos, el HTML, que viene siendo nuestra maqueta visual, y el TS, que viene siendo lo que es la lógica, pues nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro apoyo, lógica de negocio, lo que van a ser nuestros códigos, básicamente. Entonces vamos a comenzar inicialmente creando la maqueta, que tenemos que crearla en este caso aquí en HTML. Entonces aquí voy a limpiar todo esto que está aquí, voy a seleccionar todo, en este caso en Windows con Control A, y lo borro, dejando nuestro proyecto en limpio, ¿sí? Bien, entonces tomando acá como base lo que comentábamos, vamos a dar un vistazo aquí en Google. Podemos buscar un convertidor de unidades y nos sale aquí algo como esto. No vamos a hacerlo idéntico, pero la idea que estamos buscando es algo parecido a esto. Vamos a cerrar y comencemos entonces a darle forma a nuestro proyecto. Primero vamos a crearnos nuestra estructura en HTML. Voy a crearme un div. Este div le vamos a colocar una clase que le voy a llamar Calc Container. Bien, él va a representar nuestro contenedor principal. Luego voy a colocar un heading que nos va a representar el título de nuestra aplicación. Estoy tomando una variable que ya generalmente viene declarada aquí en el app component. Vamos a dar un vistazo. Y observamos que aquí está declarada esta propiedad o variable llamada clase 2, que es la que estoy utilizando aquí en el H3 para que se muestre. Entonces, en teoría, debería mostrarse en pantalla acá clase 2. Pero aquí no quiero que diga clase 2. Aquí vamos a escribir más bien algo así como convertidor
de unidades. ¿Sí? Ese va a ser el título que va a estar escrito en nuestro H3. Bien, entonces visualmente aparece convertidor de unidades y vamos a continuar con nuestra estructura. Bien, a continuación vamos a definir la estructura donde va a estar contenido toda la calculadora, en este caso de unidades, el convertidor. Entonces vamos a definir un div que le vamos a dar clase, le vamos a llamar units. Dentro de esta, después vamos a representar un select para seleccionar entre unidades. Pero primero vamos desde lo más externo a lo más interno. Bien, el siguiente div va a representar la primera unidad que vamos a convertir. Lo voy a llamar unit simplemente. Luego vamos a definir otro select, copiar el de arriba, lo voy a llamar equals. Que este va a contener simplemente un signo de igual. Y a continuación, creamos otro class unit para definir entonces la otra unidad. Ahora vamos a darle forma al relleno de cada uno de estos contenedores, ya que aquí hasta el momento no se observa mucho realmente. Así que vamos a continuar. Bien, vamos a comenzar aquí con el selector de unidades, que vamos a colocarle un select, que por el momento no necesitamos acá que tenga nada. Le voy a colocar un option. Este option por el momento lo voy a dejar vacío con un texto de ejemplo. Vamos a colocarle aquí ejemplo. Por el momento no va a contener más nada que eso. Similar, necesito definir básicamente para las unidades un input donde vaya a escribir. Está bien así tipo text con un select. Bueno, la verdad es que quiero colocar un input para el donde voy a escribir, otro input que va a servirme para mostrar después el símbolo de la unidad y el select para seleccionar las distintas unidades. La idea que arriba en Unix es seleccionar el grupo de unidades, por ejemplo, si son el grupo de unidades de longitud o el grupo de unidades de masa. Y en este caso, como tarea, ustedes podrían hacer otras unidades, por ejemplo, de volumen, de velocidad, entre otros. Podrían intentar completar inclusive todas las que aparecen en el convertidor, como por ejemplo el que tiene Google. Bien, continuando entonces, vamos a copiar esto mismo, esta misma forma, aquí y debería de empezar a tener ya algo de forma nuestra interfase. Debería lucir algo así. Pero la idea es que se vea un poco mejor. Entonces, vamos a incorporarle una hoja de estilos que nos ayude a hacer que esto se vea de una mejor forma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al archivo TS y recordamos que aquí él está uniendo todo. Así que está app component HTML y app component CSS. Entonces podemos abrir app component CSS. Y aquí vamos a empezar a crear nuestra hoja para darle apariencia a nuestros elementos. Lo primero que quiero cambiar un poco es la apariencia básica que poseen los input y los select. Lo voy a hacer de una forma muy simple. Voy a declarar aquí el selector input, luego el selector select. Y aquí vamos entre las llaves a definir una propiedad que se llama border radius, que con
ella podemos decir qué tan redondeado va a ser el borde de un elemento tipo caja. En este caso le coloqué 3 píxeles y hace que se observe de este modo un ligero redondeo en cada uno de ellos. Bien, continuando acá, vamos a definir ahora un poco el contenedor que se llama CalContainer. Voy a copiar esta clase y a declarar aquí. Entonces con el selector de la clase vamos a definir ahora algunas cosas. Por ejemplo, yo deseo que el ancho ocupe aproximadamente un 30% de mi pantalla. Le voy a colocar una sangría, un padding de unos 10 píxeles. Coloquémosle borde, PX, Solid, y le colocamos un gris claro. Eso debería de ya cambiarle un poco la apariencia. Tiene un bordecito. Vamos a agregarle a continuación un border radius. También unos 5 px para que se vea un poco más redondeado. Vamos a observar cómo luce, ¿sí? Ya va tomando una mejor forma. Y finalmente, para disponer los elementos que se encuentran dentro de nuestro contenedor, que es todo este div que contiene todo esto, vamos a utilizar una propiedad de CSS llamada flex. Entonces vamos a utilizar display flex. Bien. Flex es un estilo de grilla, para si hay alguien que no lo conoce, que nos permite ver como una especie de contenedores fluidos o cajas fluidas, que nos va a ayudar muchísimo cuando uno trabaje con proyectos de todo tipo que pueden usar CSS en el mundo web, a definir páginas que tengan un comportamiento responsivo bastante correcto. Se creó en respuesta a ciertas falencias que existían anteriormente en el CSS. Bien, eso en resumen, ya que nuestro foco, en este caso es el Angular y el TypeScript, pero brevemente, si hay algún concepto breve que comentar, lo vamos a ir realizando. Entonces vamos, FlexBrat, que nos permite elegir cómo se van a comportar los contenedores dentro del Flex. En este caso le voy a decir Brat, que básicamente significa que cuando una caja dentro de nuestra grilla Flex no entre en cuanto al ancho, él va a continuar en la siguiente línea con esa caja, como lo hace por ejemplo un texto cuando llega al final y no cabe, él lo continúa en la siguiente línea. Similar va a hacerlo, pero con cada una de las cajitas de elementos. Bien, continuando, vamos a definir entonces ahora el estilo del H3, que es el elemento que está aquí a continuación dentro del container. El H3, vamos a decirle que se disponga en la grilla de flex un factor de crecimiento de una unidad, de decrecimiento de una unidad, y que ocupe el 100%. Se va a hacer como el ancho del elemento. Voy a definir actualmente, le voy a quitar el padding natural que él posee y el margin natural que él posee. Y le voy a dejar un margin bottom de unos 10 píxeles. También vamos a colocarle, alineemos el texto en el centro. No va a cambiar todavía mucho, pero ya podemos observar de que esto va a hacer que la caja del convertidor de unidades, el H3, ocupa todo el espacio en cuanto a su ancho. Al ocuparlo todo, por el mismo wrap de flex, hace que los elementos que continúan sigan debajo, ya que le está ocupando todo el espacio y además centrado. Continuemos. Ahora tenemos el contenedor de Unix. Vamos a ir ahora
a trabajar un poco el estilo. Bien, aquí en Unix vamos a definir también con flex cómo se va a disponer. Igual le voy a decir 1, 1, 100. Similar al anterior, ya explicamos un poco qué significaban los números. Factor de crecimiento y el ancho que va a ocupar, que es 100. Damos también un margin bottom, que no quede tan pegado de los otros elementos. Y aquí vamos a observar cómo él toma todo ese espacio y deja un espacio y ya ocupa todo esto, pero el select aún yo deseo que también ocupe todo el ancho. Entonces vamos a definir que el select que está dentro de Unix, defino entonces el selector de Unix, select, y aquí adentro decimos que ocupe el 100% y ya. Eso va logrando y ocupa todo el 100%. Vamos ahora con lo siguiente, que son los units, que son los otros contenedores que creamos. Aquí están. Entonces vamos a definir cómo va a lucir este bloque. Perfecto. Entonces unit, declaro este selector de clase y vamos a definir el flex. En el flex vamos a decir en este caso que cada unidad, vamos a colocarle igual la definición, voy a indicar que cada de estos units va a ocupar 45%. Supones que ellos actualmente están, esto es como una línea, entonces va este y este, que estaba acá abajo, ambos van a ocupar 45% del ancho. Y vamos a definir dentro de él sus elementos también con display flex. Y también vamos a usar el flex wrap. Eso va a hacer que se disponga entonces en la pantalla de este modo, que ocupa el 45% y el hermano que está del otro lado también. Y ya va quedando con un poco la forma que deseamos que quede en este caso nuestro convertidor. Ya nos falta poco por terminar el estilo y comenzar con lo que más nos interesa, que es el ángulo. Bien, vamos entonces a definir unit, los input, unit, select también. Y vamos a definir el estilo de estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, definimos aquí el flex en 1.1.100. Le dejamos un margin bottom de 10 píxeles. Vamos a ver qué forma va tomando. Ahí está. Y finalmente vamos a definir el equal. El equal posee entonces también su flex. En este caso el 10% restante, 1, 1, el 10% que resta del ancho de la línea, o text align y center. Muy bien, ya con esto creo que estamos con nuestra estructura. Vamos a ver. Entonces tenemos ya casi todo definido. Tenemos nuestros unit, tenemos los select. Muy bien. El input,
Aquí se nos fueron 2 puntos, vamos a borrarlo. Corregimos y ahora sí, quedó bastante bien nuestra estructura. Vamos a continuar entonces, ya tenemos definido nuestra apariencia. Ahora tenemos que empezar a trabajar el Angular como tal. Entonces, el primer problema que tenemos que resolver con nuestro proyecto que estamos realizando es que tenemos que crearnos una representación de esta tabla dentro de nuestra lógica. Para ello voy a utilizar algo que después vamos a estar usando constantemente, que se llama la notación JSON. En este momento no voy a profundizar en qué es JSON y todas las posibilidades que él posee, pero lo vamos a utilizar. La idea, recuerden aquí, es mostrarles un proyecto donde utilicemos varios elementos y veamos un poco las fortalezas de este framework en el que nos estamos introduciendo. Después vamos a tener bastante tiempo para ir detallando cada uno de los conceptos, profundizando en ellos, enterándonos qué es un router, qué es un component, qué es un modelo, qué es una promesa, qué es un observable, todo ese tipo de temas. Vamos a poder conversar un poco de ellos y enterarnos de qué hace cada uno. Bien, continuando con nuestro ejercicio, que es lo que estamos realizando, vamos entonces a continuación a dirigirnos al archivo app.component, que era el que habíamos comentado, que era el que iba a representar la lógica de nuestro proyecto. Hasta el momento tenemos solo una variable que venía ya por defecto, que se llamaba title, y lo utilizamos para darle el título a nuestro convertidor de unidades. Y title, básicamente, le vamos a crear unas variables hermanitas con las que vamos a definir la estructura de nuestro proyecto. Entonces esta variable le voy a llamar unit groups. Ella la voy a usar para representar las distintas unidades que hay. La voy a igualar a un par de corchetes que inician y finalizan. Estos corchetes nos permiten crear lo que llamamos un arreglo de elementos. Es básicamente una estructura que muchos conocen, que son como una especie de casillas enumeradas por índices, ¿sí? Entonces, aquí vamos a crear casillas, en este caso usando la notación de JSON, que acabamos de colocar los corchetes, que indica que es un arreglo. Luego voy a colocar llaves, que representa a cada registro u objeto de JSON. Y inicialmente vamos a definir los nombres de nuestros grupos de unidades, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí name y tenemos dos grupos. Tenemos unidades. En este caso tenemos unidades de longitud y unidades de masa. Son nuestros únicos dos casos. Entonces voy a usar aquí longitud y voy a crearme otro objetito acá abajo y voy a declarar también dentro del objetito el name y le voy a colocar masa. Entonces obsérvese que cada uno de estos registros que están entre llaves o objetos, como lo quieran llamar, en estos momentos, contiene una propiedad que se llama name. En ese caso ambos van a coincidir en eso. Bien, entonces esas propiedades nosotros vamos a hacer que estos se listen en nuestro app component, en el listado de unidades. Entonces aquí vamos a tomar a este option que está aquí, lo vamos a transformar en otra cosa. Vamos a colocar ng for, que es una directiva para realizar una operación de ciclo, en este caso en la interfaz, en los templates visuales. Y aquí vamos a hacer la declaración del for. Usar un let, que es para declarar la variable que va a ir almacenando cada
elemento que vamos a ir extrayendo del arreglo y digo, por ejemplo, let unit group of unit groups, que es el que tenemos declarado aquí dentro de nuestro componente, de nuestra clase, la lógica. Si aquí la estamos invocando. Pero esto así solo lo que va a hacer es repetir ejemplo varias veces, 2 veces en este caso, no va a mostrar todavía su contenido. Vamos a observar lo que quiero decir. Entonces observamos que sale ejemplo 2 veces en nuestro select. Pero nosotros queremos que se muestre la información que está dentro de cada uno de ellos. En este caso, quiero que aquí, donde dice ejemplo, se muestre. Ya habíamos utilizado el operador, doble llaves. Se muestre unit group. Y para mostrar una propiedad que se encuentra dentro de un objeto, en este caso, colocamos simplemente un punto y el nombre de la propiedad. Esto nos permite entonces que él muestre en el texto del select la unidad correspondiente. Longitud, masa. Muy bien. Ahora, aquí tenemos otro inconveniente, que es que también necesitamos almacenar un valor que nos represente esa unidad. Como nuestra tabla no queremos complejizarla tanto, yo voy a utilizar el índice de cada una de ellas. Por ejemplo, longitud debería ser el índice 0 y masa debería ser el índice 1. Entonces, para extraer el índice, utilizo el mismo NG4, coloco un multicoma aquí al final, declaro una variable aquí dentro del for, le voy a llamar i de índice, y le voy a asignar index, que es el índice que tiene declarado el NG4 para los elementos por los cuales él le está iterando. Después, colocar aquí value, que es un atributo del CSS que ya conocemos, que lo colocamos entre corchetes para poder conectarlo con, en este caso, el TypeScript, y ahí colocamos el 1. Entonces él básicamente va a ir extrayendo un unit group o un grupo de unidades. Lo coloca aquí, coloca su índice, por ejemplo 0, y le va a imprimir en el for 0 y el nombre de la unidad en la cual estoy, por ejemplo longitud, y repite lo mismo. Saco ahora masa, que lo va a colocar acá, es el 1, coloqué el 1 aquí y aquí va a colocar masa. Y eso es lo que está realizando en estos momentos nuestro select. Entonces este select lo podemos ver aquí como elemento que imprime, en este caso, lo que comentábamos. Vean, value 0, longitud, value 1, masa. Muy bien. Vamos bastante bien, ya tenemos una primera parte. Ahora necesitamos seguir complejizando un poco más nuestra estructura, ya que deseamos que contenga, dentro de cada grupo de unidad, debería contener todas las unidades que él posee. En este caso, nosotros tenemos todas estas en las unidades de longitud y todas estas en las unidades de masa. Vamos ahora a declarar esto dentro de nuestra estructura JSON. Lo voy a hacer en otra variable. Voy a colocar aquí una coma, salto de línea aquí, y aquí mismo dentro de este objeto voy a declarar units, que va a ser el nombre de la propiedad. Pero units particularmente no va a ser más que otro arreglo. ¿Otro arreglo de qué? De objetos, similar al que ya habíamos creado anteriormente. Entonces, aquí adentro vamos a ir declarando como objetos a cada una de las unidades que necesitamos utilizar. Entonces voy a colocarle también name para que inventar algo muy distinto. Y voy a ir tomando, por ejemplo, el nombre de mi unidad, milímetro, ¿verdad? Copiarme esto, copio a milímetro,
lo coloco aquí. Luego aquí symbol, que va a ser el símbolo, coloco el que veamos en esta tabla, mm. Y finalmente el valor que posee en milímetros, ya que es nuestra unidad con la que vamos a hacer los cálculos. Todo va a estar convertido inicialmente a milímetros y esto va a ayudar a que la operación sea súper fácil de realizar. Ya van a notar cuando lleguemos al punto en que hagamos la conversión que va a ser muy fácil de utilizar. Bien, continuando entonces, ya tenemos definido, por ejemplo, milímetros. La idea es repetir para cada una de estas unidades. Vamos a continuar haciéndolo entonces. Voy a agregar una coma aquí al final. Voy a repetir, voy a copiar esta estructura, la pego otra vez y cambiamos acá ahora la siguiente unidad, centímetro. Aquí copiamos centímetro, pegamos aquí, cambiamos la unidad, centímetro, son 10 milímetros. Copiamos otra vez todo esto y pegamos. Muy bien. Milímetro, centímetro, metro. Y son 1000. ¿Verdad? Y tenemos ahora, después de metro, las imperiales, el pie. Que su unidad vendría siendo ft. Y esta vendría siendo 304,8. En este caso, dependiendo del país, podría ser coma, punto, pero en el caso de presentación aquí en el TypeScript, los decimales se representan con puntos, ¿sí? A pesar de que aquí en esta tabla está un coma, nosotros los tenemos que representar allá con puntos. Bien, ahora vamos a continuación con la pulgada. Vamos entonces aquí a copiar esto. Vamos acá. Colocamos pulgada. Bien, aquí la pulgada, 25,4. Punto 4. Bien, y vamos a copiar el que sigue. Aquí vamos entonces a representar las yardas. Que las yardas están aquí de último, que son 914,4. Bien, con esto hemos definido todas las unidades que van a representar nuestras unidades de longitud. Va quedando así nuestro programa. Aún nos quedan las unidades de masa, pero son muchas menos, así que debería ser un poquito más rápido. Entonces las unidades de masa, vamos a crearle también su propiedad units, colocar coma units, abrimos nuestro arreglo y nos copiamos uno de estos de arriba. No tenemos por qué. Nótese, por cierto, que en el último listado dejé una coma aquí al final, aunque no viene otro elemento. En TypeScript esto es permitido. Pero si ustedes lo desean, que son fanáticos de que todo luzca, en este caso, concluido, cerrado correctamente, lo pueden quitar en el último, si no viene ningún otro elemento. Pero no hay ninguna diferencia entre ambos casos. Bien, entonces volvamos acá. Entonces tenemos primero al gramo, en las unidades de masa. Bien, tenemos a continuación kilogramo, su unidad, el kg, 1000, aquí.
tenemos la libra. Escribir la libra. Y finalmente la libra vienen siendo 453. Vamos a escribir aquí 453.593. Muy bien. Quizás haya parecido largo esto un poco, pero bueno, se supone que en un futuro, cuando aprendamos mucho más, esto lo vamos a almacenar, por ejemplo, en una base de datos en MongoDB. Lo vamos a levantar en un servidor backend hecho en Node.js con Express, por ejemplo, y lo vamos a poder consultar ya con esta estructura, pero es importante entender cómo se crean este tipo de cosas. Por hoy, con la definición que indicamos, nos basta para nuestro ejercicio de introducción. Ahora, entonces, ¿cómo continúa aquí el asunto? La idea ahora a continuación es utilizar otra directiva que se llama ngModel. Esta directiva la colocamos aquí, se coloca de este modo, se colocan primero corchetes, luego paréntesis, se coloca la palabra reservada ngModel, Angular en este caso, y aquí colocamos en este caso una variable que se va a llamar selected unit group. Notarán que está marcándomela en rojo y por distintos motivos, ya lo vamos a corregir. El primero dice can bind to ngModel, ya que sí, básicamente no podemos utilizar ngModel ya que no es una propiedad conocida de los selects, ya que los templates de Angular evalúan si la propiedad es conocida o no. Y bueno, el otro motivo por el que probablemente reclame es porque no existe esta variable declarada. Vamos a comenzar primero declarando la variable y después resolvamos el tema del ngModel. Igual es aquí en la variable, nos vamos aquí al final donde termina esta y voy a dejar declarada esta variable. Tipo any lo voy a colocar por el momento, que significa cualquier tipo de datos, la vamos a dejar en 0, indicando que siempre va a estar por defecto en longitud, que es la casilla 0. Pero todavía no resolvemos el tema del ngModel. Para eso, eso lo tenemos que hacer en el app módulo, que tenemos que incorporar una librería que existe de formularios. En este caso, vamos a escribir aquí, saquemos del Angular Forms, que este está en algo, vamos a escribir form module, me faltaba una S, y este forms module lo vamos a incluir aquí en donde dice imports en el ngModule. Bien, ¿qué hicimos allí? Bueno, esto lo vamos a ver después con más profundidad, pero hay ciertos elementos, ciertos componentes, ciertas directivas que están en Angular dentro de ciertos módulos. Es algo que vamos a entender mucho después. Que básicamente el módulo son compendios de proveedores, directivas, entre otras cosas, que podemos nosotros importar del Angular a nuestro proyecto, en este caso colocarlo en los imports, él los agrega y los podemos utilizar a nivel general dentro de nuestro componente. Esto lo vamos a estar detallando mucho más en otras clases, pero básicamente lo estamos incluyendo en este momento porque aquí es donde viene incluida la directiva de ngModule que agregamos acá. Como notarán, ya dejó de molestar, de subrayarlo en rojo y reclamar por ella. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Cuando yo seleccione con este select que tenemos aquí, yo seleccione alguna de estas unidades, él automáticamente dentro de la variable selected, por cierto, selected, vamos a corregirlo,
selected unique group, él va a estar almacenando dentro de selected unique group el value del option en el que se encuentre. Por ejemplo, si está en longitud, él va a almacenar 0. Si es masa, 1. Bien, ya con esto definido, vamos a continuar ahora con estos de las unidades. Ya estamos llegando cerca de completar nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí vamos a crear primero la información del select y después trabajemos los inputs. Entonces, este select le vamos a aplicar más o menos lo mismo que el otro, pero nos vamos a apoyar un poco en la estructura que creamos en JSON. Aquí en option, vamos a usar el ng for, voy a decir let unit of, y voy a tomar de mis unique groups que ya tengo declarado. Se supone que yo habré seleccionado un selected unique group, entonces los vamos a tomar, nos vamos a situar en la posición del arreglo que hayamos seleccionado aquí arriba, y en esa posición del arreglo vamos a solicitar Unix. Por ejemplo, si está seleccionado 0, ¿qué él va a hacer? Él va a ir acá, va a ir a la posición 0, que es longitud, estaría ubicada acá, va a llamar a Unix, que es el arreglo este que está acá adentro, y lo va a recorrer acá. Y va a estar extrayendo unidades de quién? De la unidad que yo había seleccionado acá arriba, del grupo de unidad. Entonces ahí vamos a repetir más o menos este proceso. Vamos a usar a los índices. Vamos a usar i igual a index. Esto lo podemos usar otra vez. Y en el value colocamos ahí. Recordando que estas i no se mezclan, ya que son dos contextos diferentes. Y aquí vamos a repetir. Vamos a colocar unit.name. Esto que acabamos de realizar, tendríamos que repetirlo también abajo, pero vamos a completarle algo antes de repetirlo. La idea es que aquí él va a seleccionar el ng model vamos a decir el valor este que está aquí. Entonces aquí le vamos a colocar el ng model, le vamos a llamar aquí, pensemos unit 1. No tenemos que hacerlo tan complicado. Y el unit 1 lo vamos a declarar aquí debajo de su papá selected unit group. Y vamos a darle también 0 inicialmente. Dejemos declarado también de una vez la segunda unidad. Unit 2. Entonces estamos declarando ese par de propiedades que va a ser para representar la unidad seleccionada. Muy bien. Entonces ya tengo la unidad seleccionada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este select y vamos a sustituir el de abajo también porque van a ser iguales. Lo único que va a cambiar aquí es que este va a ser la unidad 2. Y vamos a probar a ver cómo luce esto hasta el momento. Tenemos longitud, observen que longitud, masa, vean cómo cambia todo automáticamente gracias al ng model que automáticamente, él es bidireccional, él va a ir a consultar de inmediato los cambios. Si estoy en masa, tenemos gramos, kilogramos, libra, en ambos. Y lo mismo hace en longitud. Súper simple de crear esto en Angular, como podrán notar respecto a otras tecnologías. Muy bien, ahora a continuación vamos a resolver el caso de los inputs. Entonces vamos a definir un ng model para este y otro para este otro también. Bien, para el primero vamos a crearlos antes acá. Voy a llamarle value 1. Voy a dar un valor inicial de 1 y value 2. Aquí no necesito más que eso.
Entonces los vamos a usar para representar los valores de cada uno de estos. Entonces vamos a colocar aquí otra vez el png model y lo conectamos a value 1. Lo mismo vamos a hacer con este otro, pero lo vamos a conectar a value 2. El value 2 yo deseo que sea como un resultante más que todo, entonces lo voy a dejar como solo lectura. Y aquí en este input text quiero mostrar es el valor cuál es el símbolo de la unidad. Entonces lo voy a hacer del siguiente modo, muy simple también. Voy a basarme también en esto que ya teníamos aquí. Entonces voy a decirle aquí que el valor de este input va a ser el unit group situado en el grupo y la unidad le colocamos la posición unit 1. ¿Y cómo se llama? Punto symbol, para que muestre el símbolo. Esto no deseo que se edite, solo lo voy a usar como un contenedor, así que react only. Voy a recopiarme este mismo input y voy a sustituir el que estaba abajo y le cambiamos simplemente el unit 1 por 2. Vamos a ver, ya casi que por lo menos a nivel visual está listo. O sea, aquí aparece la unidad, aquí no puedo editar, aquí sí. Este es el único lugar donde puedo editar. Con esto ya tenemos la estructura visual lista, está conectada a los datos, nos falta solo los cálculos como tal. Eso es bastante simple. Entonces vamos a hacernos un método que nos permita realizar el cálculo. Lo voy a llamar convert. Y él se va a encargar de la simple labor de realizar el cálculo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces primero, yo voy a tomar aquí y voy a convertir primero lo que haya escrito el usuario en value 1, lo voy a convertir a su valor en milímetros. Entonces voy a colocarle, le voy a llamar a esa value 1. Y aquí voy a asignar, voy a referir a this, recordando que el this es para referirme a propiedades dentro de la clase donde estoy. Y me voy a decir acá, this, value 1, lo multiplicamos por this, y aquí tomamos y hacemos toda la cadena. El grupo unidad, que está posicionado en Select Unit Group, que viene siendo la casilla, el lugar. Luego aquí las unidades, la casilla, Unit 1. Y aquí vamos a extraer su valor. Entonces tenemos a Unit Groups en esta posición, punto Unix en esta posición, su valor. Aquí está marcándolo como erróneo. A veces sucede este tipo de cosas con el Visual Studio Code. Voy a cerrar y abrir nuevamente. Eso se debe a su analizador léxico-sintáctico, que a veces se marea un poco con los cambios en la memoria RAM del equipo, entre otras operaciones. Pero observen que está correcto. Ahí lo cerramos y abrimos, funcionó bien. Incluso acá abajo nos compila correctamente, así que no hay ningún problema en nuestro código. Entonces voy a declararme el resultado. Voy a declarar también aquí el resultado. Yo tengo, por ejemplo, entonces dependiendo la unidad que tenga, la convierto a milímetros. Y después simplemente la operación va a ser dividir esa cantidad de milímetros entre la cantidad de milímetros a la unidad que lo quiero convertir. Y con eso hacemos un convertidor súper simple, sin tener que hacer operaciones demasiado complejas. Entonces tomo ahora mis valores en milímetros que había calculado y lo divido simplemente entre, sería más o menos parecido a esto, podemos copiar este,
lo divido entre la unidad a la que lo deseo convertir, que es la unidad 2 que haya sido seleccionada. Entonces aquí en el resultado nos va a quedar en las unidades de objetivo, destino, convertido el valor. Por eso utilizamos el principio de llevar todo a milímetros para poder utilizarlo como unidad de conversión principal. Finalmente aquí vamos a tomar y tomar esto y decir this value 2, lo igualamos al resultado para mostrarlo entonces en el input resultante. Muy bien. Vamos a observar aquí. Voy compilando, voy a cerrarlo un poquito el terminal. Está un poco ya saturado. Esto puede suceder cuando uno ya cierto tiempo trabajando en el proyecto. Voy a cerrar esto y voy a otra vez a ejecutar. Disculpen, vamos aquí, clase 2. Ahí sí. Muy bien. Esperemos que compile para entonces nuevamente levantar el proyecto y probarlo. A veces, como les había comentado en la primera clase, puede ser algo intensiva la labor de Angular, ¿sí? Aquí lo estamos abriendo, el proyecto. Bien, ahí abrió. Ahí lo tenemos. Bien, para poder ver esto en funcionamiento tenemos que unirlo al proyecto, ya que por defecto no se va a llamar el método convert, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a hacer con una directiva que nos permite básicamente agregarla aquí como un atributo. Vamos a añadirla en varios lugares. Por ejemplo, primero donde lo voy a añadir es donde cambia el valor. Voy a poner que cuando cambie el valor, ejecute convert, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Cuando hay un cambio de valor, ejecuta convert. Pero hay otros lugares más donde lo necesitamos. Por ejemplo, si cambia el select, también debería de ejecutar convert. Y si cambia este otro select, también deberíamos ejecutar convert. Ahí sí vamos a poder probar nuestro convert. Entonces vamos a probar aquí, si coloco, por ejemplo, esto en metros, me dice que un metro son 1000 milímetros, y eso es correcto. Vamos a colocarle aquí 100 metros, por ejemplo. Sí, son 100.000 milímetros, pero yo quiero saber cuántas yardas son. Entonces me dice que son 109, una serie de decimales, las yardas. Perfecto, esto está funcionando sin ningún problema. Miren lo simple que fue de crear. Bastante sencillo con nuestra framework Angular y las características que él posee. También puedo cambiarme unidades de masa, pero aquí se nos va a presentar un problemita, como que se queda sucio con lo anterior. Entonces vamos a hacernos un método que nos permita limpiar un poco cuando hacemos cambio de unidad, para que siempre esté limpio a la hora de realizar los cálculos. Lo voy a llamar clear y vamos a hacer algo muy simple. Vamos a hacer que pase a cero otra vez las unidades. Entonces voy a colocar todo en unidad 0, los índices, y los valores los voy a pasar a 1. Si no, nos va a quedar nada mal calculado ahí. Y finalmente, cuando haga eso, que haga una ejecución de... creo que no viene siendo muy necesaria. Vamos a dejarlo así. Bien. Probemos finalmente. Ahora sí tenemos que cambiar. Vamos a colocar aquí un cálculo. 150 yardas a metros. Ahí tenemos la conversión.
Pero si me cambio a masa, aquí no hizo ningún cambio. Vamos a ver. Ah, claro, obviamente, eso es lo que nos falta. Nos falta colocar el evento de cambio. Entonces coloquemos en el change nuestra método clear para que entonces quede conectado ese método que hicimos para limpiar. Y ahí sí nos va a funcionar todo correctamente. Muy bien, entonces colocamos cálculo, por ejemplo, de pies a yardas, por decir algo. Masa, todo se reinicia aquí, así que calculamos de forma limpia. Por ejemplo, de 150 gramos, ¿cuántas libras son? Aquí me dice cuántas libras son. ¿Cuántos kilogramos? En gramos. Podemos colocar, por ejemplo, libras. ¿Cuántos son 2 libras? Por ejemplo, son 907 gramos. 0,907 kilogramos. Muy bien. Con esto hemos culminado todo nuestro ejercicio de la creación del convertidor de unidades. Básicamente estuvimos utilizando distintas operaciones, utilizamos lo que fue algunas directivas, utilizamos el NG Model, utilizamos un poquito la notación JSON, vimos cómo maquetábamos un HTML con su CSS dentro de Angular y básicamente creamos una pequeña lógica bastante simple para hacer nuestro cálculo de convertidor de unidades. Entonces estuvimos navegando por varios elementos. Ya a partir de la próxima clase, si vamos a empezar a entrar en materia, directamente explicar los conceptos para entender mucho mejor ahora de dónde salen las cosas, de dónde provienen, ya que hasta el momento lo estamos haciendo en modo intuitivo, pero es súper importante para uno sentirse cómodo con el lenguaje. Muchas gracias por toda su atención. Este viene siendo nuestro megacurso de Angular con TypeScript en 60 horas. Hasta la próxima.